Ramos, periodista valenciano, experto en la extrema derecha, nos presenta su libro Antifascistas. Así se luchó contra la extrema derecha desde los años 90 en el Estado español. Hola Miquel, bienvenido a Catacrack. Cuéntanos el porqué de este libro. Bueno, el libro lo que trata de hacer es un conjunto de historias, reconstruir un conjunto de historias a través de sus protagonistas, a lo largo de estos últimos 30 años sobre todo, que han enfrentado a la extrema derecha en sus diferentes formas, en diferentes momentos, en diferentes espacios, y que reflexionan 30 años después sobre lo que sucedió y que ofrecen, pues me han abierto sus archivos, me han abierto su memoria, me han abierto su corazón, también para contar esas historias que se quedaban pues en círculos muy concretos o a través de las crónicas periodísticas de la época, pero pocas veces los protagonistas habían explicado esto. Yo lo que he tratado de hacer es buscar a personas que habían estado implicadas en diferentes luchas relacionadas con la lucha contra la extrema derecha y que explicaran pues qué es lo que sucedió. Y además es el retrato también de una generación que no ha vivido el franquismo, que la transición ha vivido muy joven y que por lo tanto empieza a tener actividad política, digamos, ya diferenciada de lo que había sido la generación anterior, que sí que se batió durante la transición y los últimos años del franquismo, y que se encuentra con una nueva extrema derecha, que ya no responde, digamos, al cliché del franquismo, ¿no? o los restos del franquismo que todavía permanecían durante los años 80. Miguel, querría que nos contaras un poco qué elementos has decidido introducir y por qué, pues, el prólogo de Pastora Filigrana, el epílogo de Belén Agulló y esta portada. Bueno, la portada es un mural de Roc Black Bloc, que es un muralista catalán, amigo. El prólogo de Pastora, yo creo que aparte de explicar lo que fue la situación en Sevilla, ¿no? Que es una ciudad de la cual ella explica su experiencia, ella es de la misma generación que yo, además es mujer, es gitana, es activista, y ella explica de alguna manera también cómo vivió aquellos años 90 y posteriormente con una extrema derecha que también evolucionó en aquella ciudad, pero a la que se le combatió de una manera muy contundente a principios de los años 90 y se logró mantener una ciudad relativamente en paz. Y el epílogo, Belén es la hermana de Guillem Agulló. Belén es compañera, amiga, nos conocemos desde hace muchos años. Es una persona de mi entorno, muy cercana, y como yo arranco también el libro explicando la motivación de contar estas historias, ¿no? Pues a través también de lo que fue el trauma del asesinato de Guillem, pues creo que Belén era la persona indicada para cerrar este libro. Te conocemos como un periodista referente en temas relacionados con la extrema derecha. No obstante, bueno, pues puede parecer que, así como hay periodistas que les gusta el deporte o que les gusta el cine o que hablan de actualidad, tú podrías ser pues un periodista que simplemente le interesa la extrema derecha, pero creo que hay también una trayectoria personal, unas vivencias personales que parece que a veces funciona al revés, que es el tema el que te ha elegido a ti. La ultraderecha interpela a toda la sociedad. El problema es que poca gente se siente interpelada por la amenaza que representa la extrema derecha, no solo para la democracia, sino también para los derechos humanos, que son la base de la convivencia, ¿no? En cualquier sociedad que se pretenda democrática, ¿no? Y efectivamente a mí me interpela de muy joven, obviamente por cuestiones familiares y por mi entorno, pero también porque me toca muy de cerca un crimen, ¿no? Como es el de Guillem, y os lo explico, que me resulta muy cercano. Y yo creo que mucha gente, a través del libro, explicando su experiencia, viene motivada también por situaciones traumáticas, ¿no? Y por haber sufrido a la extrema derecha, ¿no? Y ese yo creo que es el drama, ¿no? Que mucha gente se pregunta cómo hemos llegado hasta aquí. Yo creo que hemos llegado hasta aquí porque muy poca gente se sintió interpelada por la extrema derecha, por la amenaza que representaba la extrema derecha, ¿no? Me han preguntado, ¿no? Si es que el antifascismo ha fracasado, ¿no? Por tener hoy una extrema derecha cada vez más institucionalizada, más normalizada, y yo siempre digo que quien ha fracasado ha sido la sociedad, que no estuvo a la altura de las circunstancias cuando tan solo un grupo de chavales y de chavalas fueron los que advirtieron
se enfrentaron y lo pagaron caro. Hemos visto en los últimos años una sofisticación del mensaje de la ultraderecha. Me gustaría saber qué es lo que has detectado, por dónde están yendo sus discursos, sus nuevos discursos. Claro, la extrema derecha evoluciona. El libro además explica cómo evoluciona la extrema derecha, porque hay que explicar también a qué se enfrenta el antifascismo, ¿no? A lo largo de todo el libro, ¿no? Por lo tanto, la extrema derecha aprendió pues que quemar a personas sin hogar pues no era buena propaganda. Era mejor propaganda si les dabas de comer, ¿no? ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Que los mismos nazis que le pegaban palizas a las personas sin hogar, pues montaron una casa ocupada, ¿no? Donde ofrecían comida y alojamiento a personas blancas, por supuesto, y españolas, sin recursos, ¿no? También, evidentemente, cambiaron la estética, la retórica. Llegó un momento, pues, cuando, sobre todo a raíz de la crisis económica, influenciados también por lo que fue Casa Pound o Generación Identitaria, pues que empezaron a cambiar la simbología, ya no era tan evidente, ¿no? Pues con cruces célticas o esvásticas, pues inventaron nuevos símbolos. Ya no hablan de racismo biológico, sino que hablan de racismo cultural, ¿no? De culturas incompatibles con Occidente, ¿no? Y aquí pues utilizan el gancho, ¿no? Pues de la islamofobia, ¿no? Pues para atacar a determinado colectivo, ¿no? Incluso instrumentalizan los derechos muchas veces de las mujeres, ¿no? Para señalar que el problema de la homofobia y del machismo viene de fuera, ¿no? Como si estas sociedades no fueran machistas y homófobas, ¿no? Sino que la exportan los inmigrantes, ¿no? Y bueno, han sabido navegar en sus contradicciones y su mala imagen, ¿no? Y yo creo que esto viene ya preparándose desde los años 70, que fue precisamente la nueva derecha francesa la que empezó a reformular, digamos, esas ideologías que ya habían sido teóricamente derrotadas, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, y había que adaptarlas a un contexto democrático, ¿no? Y ya había que huir de ese racismo biológico, había que huir de determinados discursos, ¿no? Y había que adaptarse un poco a esa hegemonía cultural que de alguna manera había conseguido la izquierda, ¿no? O eso decían, ¿no? Y por eso la batalla cultural de la extrema derecha es hoy el campo de batalla más sangriento y más fructífero para la extrema derecha también, porque está arrastrando no solo a gente del entorno conservador, sino incluso a gente que no se considera ni siquiera de derechas, ¿no? Pero que está comprando varios de los discursos, marcos y retóricas de la extrema derecha. Hemos visto en las elecciones francesas repetidas veces cómo para elegir presidente en la segunda vuelta siempre pasa de la primera vuelta un candidato de la extrema derecha, y siempre se llama a un cierre de filas republicano a hacer, digamos, una especie de baraje o de cortapisa a la ultraderecha, y no sé si existe también el riesgo de esa especie de gestionar la amenaza de la ultraderecha como una forma de hacer pasar los otros programas que mantienen el status quo. Más allá de las características propias del Estado francés y de su sistema electoral, que es muy particular y que te lleva a una segunda vuelta donde tienes que elegir entre un candidato profundamente neoliberal y que incluso legisla en contra de los derechos humanos en muchas ocasiones, ¿no? O una extrema derecha como Marine Le Pen, ¿no? Más allá de esto, claro, es muy hipócrita pensar que la extrema derecha se la para primero con unas elecciones, sea en Francia o sea en el Estado español, donde sea, ¿no? Y ese discurso que viene, sí que es verdad, desde, digamos, los organismos oficiales no situados en la extrema derecha, pero sí desde conservadores, socialdemócratas, etcétera, es muy hipócrita porque lo que hace es demonizar a una formación política, a una opción política que propone políticas que ellos mismos ejecutan. Por lo tanto, a los políticos, cuando van con la bandera del antifascismo, que yo creo que ni siquiera van con la bandera del antifascismo, van con la bandera de la prevención ante un candidato como Le Pen, y siempre insertan palabras muy ambiguas, ¿no? Como extremos,
como populismos, ¿no? ¿Por qué? Porque así se aseguran de que meten en el mismo saco a la izquierda, ¿no? Pero más allá de eso, los políticos, yo les exigiría, yo creo que la sociedad lo que debe exigirles no es que hagan discursos brillantes contra la extrema derecha, ¿no? Sino que hagan políticas que no se parezcan a la extrema derecha, ¿no? Cuando tú desposees a la clase trabajadora de capacidad para tener una vida digna, eres, no aportas ningún tipo de solución a los desahucios, a los precios por las nubes de los servicios básicos, etcétera. Estás abonando el terreno para el descontento, la desconfianza, y para que mesías de la calaña de la Marine Le Pen o de la extrema derecha, que es toda profundamente neoliberal, además, pues se lleven el gato al agua.